Vamos, empezamos. Región. ¿Qué región, profesor, ama? ¿Amazónica o selva? Muy bien. A ver, cuando nosotros hablamos acerca de la región amazónica, ¿qué características vamos a tener al respecto? Primer punto. Nos dice que la región amazónica se encuentra ubicada. ¿Dónde? Ahí, profesor, ubicada en la parte. ¿Qué parte, profesor? Parte oriental. Oriental. ¿De qué, profesor? Oriental del Perú o del territorio peruano, si quieres llamarlo, ¿ya? Ok, en la parte oriental, ¿cómo es eso, profe? Fácil de entender, ¿verdad? Esta parte de acá es la occidental, esta parte es la oriental. En este caso, vamos a tener ese punto. ¿Qué más? Nos dice que esto representa, ¿cuánto, profesor? El 57% de qué, profe? Del territorio nacional. Del territorio nacional, nos dice. Nacional. Si nosotros hablamos desde esa parte, se entiende que si es el 57% es más de la mitad de todo el Perú, lo va a ocupar la selva en este caso. Por eso nos dice que esta es la región más grande, la región más extensa de todo el territorio peruano. ¿Qué más? Nos dice que esta región, chicos, en este caso nos dice que es la región. ¿Qué región, profesor? La región, en este caso, menos. Claro que sí, menos que menos poblada. ¿Qué más nos dice? Y desarrollada. Desarrollada. Si nosotros hemos hablado de desarrollo, ¿cuál era la región más desarrollada? La costa. La segunda región, la sierra. En todo caso, profesor, la selva siempre se entiende que es la región menos desarrollada a nivel de muchos aspectos, servicios, en este caso, desarrollo industrial, etcétera, etcétera, etcétera. En tal sentido tenemos eso. Ahora, si nosotros hablamos de la selva se divide en dos sectores. Vas a tener a la selva. ¿Qué selva, profesor? Vas a tener a la selva alta. Ahí está. Y aquí yo voy a tener a la selva. ¿Qué selva, profesor? A la selva baja. En tal sentido, vamos a tener algunas características. Mira acá. Todo lo rojito, chicos, todito lo rojito va a ser para selva alta, ¿ya? Por eso le estoy poniendo con esos colorcitos. Y bueno, pues todo lo verdecito va a ser para la selva baja. ¿Ok? Mira acá, ¿qué características nos dice que va a presentar la selva alta? Primero, muy bien, nos dice que esta es la región conocida como región de qué, profesor? Región de los Pongos. ¿Por qué, profesor, es la región de los Pongos? Porque esta geomorfología es la que va a predominar en esta región. Correcto, esta geomorfología es la que más impacta de esta región. Estamos. Nos dice que esta abarca. ¿De cuánto, profesor? Abarca ¿desde dónde, profe? Desde los 1500 metros hasta los 400 metros sobre el nivel del mar. Correcto. De 1500 a 400 metros. ¿Qué más nos dice? Nos dice que este presenta un clima. ¿Qué clima, profesor? Un clima tropical. ¿Qué tropical, profesor? Tropical lluvioso. Correcto, esta es la región donde se va a dar la mayor cantidad de precipitaciones. Por eso, a esta también se le conoce como la región. ¿Qué región, profesor? Región ¿Más qué cosa? Nubosa y lluviosa. Lluviosa. ¿De qué, profesor? Del Perú. Correcto. Eso es lo que nos está diciendo. A esta región se le conoce como la región más nubosa y lluviosa. Pasemos selva baja. Nos dice que esta es conocida como la región. ¿Qué región, profesor? Región de los meandros. De los
meandros. ¿Por qué, profesor, de los meandros? Porque esa geomorfología que nosotros podemos observar como un serpenteo de los ríos se va a encontrar en esta región. Siempre en esta región se va a encontrar esa parte. ¿Qué más, profe? Mira, nos dice que esto abarca, ¿de cuánto, profesor? Esto abarca, nos dice, de los 400 hasta los 80 metros sobre el nivel del mar. ¿Correcto? ¿Qué más nos dice? Nos dice que esta presenta un clima. ¿Qué clima, profesor? Un clima tropical. ¿Qué tropical, profesor? Tropical caluroso. ¿Por qué, profesor? Porque esta es la región. ¿Qué región, profe? La región más que cosa, más cálida del Perú. Es la más caliente, correcto. Si te pregunto, ¿cuál es la región más fría? Los Andes. Profesor, ¿cuál es la región más caliente? La selva. En general, en este caso, selva baja. Ya es la más caliente. Temperatura promedio de cuánto, profesor? Aproximadamente de 30 grados. Promedio, 30. Selva baja. Acá llega 25. Esto es 30. Supera estos promedios, promedio, ¿ah? ¿Por qué? Porque te puede llegar hasta registrar 45 grados en este caso. Por lo tanto, si nosotros hablamos, vamos a ver ese punto. Ok, mira acá. Ahora, entendiendo eso acerca de la selva, en la selva alta y en la selva baja vamos a encontrar formas de relieve. Nuevamente recalco, todo lo rojo, selva alta. Todo lo verde, selva baja. Mira qué cosas encontramos como formas de relieve, profesor, en la selva alta. Primer punto. Estos vienen a ser los cerros que podemos observar en la selva. Por eso cuando uno va a Pichari, por ejemplo, te vas a Sibia, te vas a Quimbiri, hay cerros. Esos cerros nos dice que son las partes más altas de la selva baja. ¿Cómo se llaman, profesor? Se llaman escarpados. Correcto. Los escarpados, ¿qué son? Son los cerros de la selva alta. Profe, mira qué cosa más encuentro aquí en la selva. Voy a encontrar unos huecos, esos orificios. ¿Cómo se llaman? Muy bien, se llaman grutas. Correcto, grutas. También le dicen cuevas, también le dicen cavernas. ¿Por qué se forma esta gruta? Recuerda que la selva baja es la región más nubosa y lluviosa. Aquí el agua se filtra de la lluvia y por debajo empieza a desgastar. En todo caso, ¿a partir de qué se forman las grutas, cuevas o cavernas? De erosión. ¿Qué tipo de erosión? Erosión kárstica. Correcto, kárstica. Profe, en todo caso, ahí ¿qué cosa encontramos? Unas púas que salen del techo y otras que suben del piso. O sea, cuando tú entras a una gruta, vas a encontrar como una especie de puntas que están cayendo. Correcto. Esas puntas, ¿cómo se llaman? Se llaman estalactitas. Y cuando se elevan del piso, se llaman estalagmitas. Y cuando se juntan y forman como una columna, así más o menos como esta columna, se llaman estalagnatos. Correcto, en todo estalactitas, estalagmitas, estalagnatos lo vamos a encontrar acá. Ahora, mira acá. Nos dice que la gruta, mira, escucha, la gruta más profunda de América, inclusive, no solamente del Perú, se encuentra obviamente en nuestro país. ¿Cómo se llama, profesor? Se llama Huagapo. Huagapo. Profesor, y Huagapo, acá viene el detalle. Huagapo no está en la selva alta, está en la sierra. Colindante a la selva, sí, porque se encuentra netamente en la provincia de Tarma, en Junín. Correcto. Antes de llegar a San Ramón, antes de llegar a la Merced, uno pasa por Tarma. San Ramón, la Merced sí ya pertenecen a selva alta. Pero recuerden en este caso que Huagapo está en Tarma mismo. Pero por eso siempre recalco esto. Es la gruta más profunda de América, pero la única que no está en la selva, sino está en la sierra. ¿Correcto? Ahora, el restante sí. Como por ejemplo, profesor, voy a encontrar ¿a quién? Vas a encontrar a la cueva de las lechuzas. ¿Dónde está la cueva de las lechuzas? En Tingo María. ¿Y Tingo María dónde está? ¿En qué departamento? Huánuco, niño. En Huánuco se encuentra, correcto. Ahí se va a encontrar al frente de Tingo María, justamente se va a encontrar la Bella Durmiente. Toda esa zona de ahí vayan a ser un parque nacional. Es el Parque Nacional de Tingo María, es una ANP, correcto. En tal sentido, la cueva de las lechuzas. Vas a tener a la cueva de Soloco.
Soloco, ¿dónde está, profesor? Soloco se encuentra pues en Amazonas. Vas a tener a la cueva de Soloco, vas a tener a la cueva de San Andrés. El que te viene cada mes, profe, no, eso no. Estamos, en tal sentido, si nosotros hablamos Soloco y San Andrés, vienen a estar ¿en dónde? En el departamento de Amazonas. Así vamos a tener esas formas de relieve. Profe, ¿qué más voy a tener? Mira acá. Cuando nosotros vemos siempre, aquí, ¿qué cosa hay? Hay un río. Profesor, hay un río. Al costado, casas. ¿Qué cosa es eso, profe? Siempre se conoce como valles. ¿Qué valles, profesor? Valles longitudinales. Longitudinales. Ah, ya, profesor. ¿Qué son los valles longitudinales? Siempre un valle viene a ser pues el lugar más propicio para el establecimiento de ciudades. O sea, la mayoría de las ciudades lo vamos a encontrar en la selva alta. Oxapampa, Pozuzo, Villarrica, San Ramón, Tocache, La Merced, Silvia, Quimbiri, Pichari, profesor, San Francisco. O sea, vamos a encontrar ciudades de selva alta. Mayor cantidad de ciudades se van a encontrar en la selva alta, ¿correcto? Obviamente son los lugares más productivos y más poblados de la selva. Mira acá. ¿Qué cosas yo encuentro, profesor, también? Yo voy a encontrar, mira esto, una caída de aguas. ¿Cómo se llama, profesor? Eso se llaman cataratas. Profesor, la catarata más alta del Perú, ¿cómo se llama, profe? Se llama Yumbila. ¿Dónde está Yumbila, niñito? Yumbila se encuentra en Amazonas. También le dicen Tres Hermanas, no hay ningún problema, ¿ya? Esa es la catarata más alta del Perú. La segunda catarata más alta del Perú se llama Gocta. Correcto, Gocta. En este caso nos dice que también se encuentra en Amazonas. Profesor, la tercera catarata más alta del Perú sí es el Velo de la Novia, niñito. ¿Y dónde está eso? Eso se encuentra en Junín. Correcto. Profesor, en Junín se encuentra Velo de Novia. Acá en el Braen, por ejemplo, tenemos al rey del Braen. ¿Me dejo entender? O sea, van a haber cataratas en este caso. Profe, ¿qué más tengo aparte de cataratas? Mira, esa caída. ¿Cómo se llama esa caída? Esa caída se llaman los pongos. Profesor, el pongo más extenso del Perú, ¿cómo se llama? Se llama Manseriche, niño, Manseriche. El río que lo hace es el río Marañón. El segundo pongo más extenso del Perú, ¿cómo se llama? Se llama Rentema. Rentema, profesor. También lo hace el río Marañón. El río Guayaga hace un pongo. ¿Cómo se llama? Se llama el pongo de Aguirre. Correcto, Aguirre, profesor. Vas a tener el boquerón de Pedro Abad, vas a tener el pongo del Mantaro, vas a tener el pongo de Apurímac, vas a tener el pongo de Mainique, Toronjoy, que lo hace el río Guayaga, el río Urubamba. Mainique y Toronjoy, por ejemplo, en el pongo de Mainique se encuentra la ciudadela de Machu Picchu. Correcto, en tal sentido tendríamos eso. Pongos, profesor. En tal sentido voy a ver toda esa geomorfología roja, selva alta, verde, profesor. ¿Qué vemos? Mira acá. Cuando nosotros hablamos de la selva baja, acá ya también cambia la situación. Profe, voy a encontrar unas partes altas, porque por debajo de acá, mira, si tú te miras, es una caída, pero son cerros en realidad. Esta de acá casi todo es llano, me dejo entender, casi todo es plano, llanura amazónica se conoce. Profe, ¿cómo se llaman las partes altas de la selva baja? Se llaman filos. ¿Qué son los filos, profesor? Simplemente vienen a ser los cerros. ¿Cerros de qué, profe? Cerros de la selva baja. No, quizá muchos de ustedes no habrán llegado a selva baja, pero sí selva alta. Pichar y todo eso es selva alta. ¿Cuántos de ustedes han llegado a Pucallpa, a Iquitos, Yurimaguas, Nauta, Bacán? Ya, chévere. Miren, son pocas las personas, por eso para que la mayoría, pero sí conoce de algunas cosas. Por ejemplo, en Brasil hay ¿cómo les digo? Hay una maravilla moderna. ¿Quién está en Brasil como maravilla moderna? El Cristo Redentor, ¿sí o no? Listo. Ese Cristo Redentor, ¿encima de qué está puesto? De un cerro, ¿sí o no? Ese cerrito, niño, es el filo. Me dejo entender. Por eso se dice que son los cerros de la selva baja. ¿Me dejo entender? Listo, son pequeños. Por eso casi todito es llano y van a salir como chinchoncitos. Esos chinchoncitos vienen a ser los filos. Correcto. Ahora mira,
¿Qué cosa más encuentro, profe? Voy a encontrar, por ejemplo, donde se establecen las ciudades, profesor. Mira ahí. Por debajo ya. Allá. ¿Cómo se llama, profesor, donde se establecen las ciudades? Los altos. ¿Qué nos dice, chicos? Los altos son zonas que no se inundan. Ahí se establecen ciudades y se practica agricultura perenne, o sea, todo el año. ¿Por qué, profe? Por debajo de los altos, chicos, toditito se inunda la selva baja. Todo se llena de agua. Por eso nos dice los únicos lugares que no se inundan, filos y altos. ¿Dónde se establecen las ciudades? En los altos. ¿Dónde se practica agricultura todo el año? En los altos. ¿Por qué? Porque no se inunda. Pero cuando hay estiaje, ¡fum!, se libera tierra por debajo de los altos y se puede utilizar para la agricultura estacional, o sea, en época de estiaje. Ahora, profesor, ¿cómo se llama ese lugar si nosotros hablamos desde esa base? Por debajo de los altos, jóvenes, ¿a quién vamos a tener? Vas a tener a las restingas. Las restingas, jóvenes, básicamente son lugares que se inundan, pero en época de estiaje se libera tierra y sirve para la agricultura estacional. Profe, ¿qué más tengo? Miren, cuando hay época de estiaje, también los ríos liberan playas. Se llaman playas fluviales. ¿Cómo se llaman esas playas? Porque recuerda, mira, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la selva alta, por ejemplo, a Pichar y tú te vas, ahí está pues el río Apurímac. Cuando hay época de lluvia, ¡fuj!, esa vaina llena, ocupa todo el cauce. Pero cuando hay época de estiaje, eso retrocede y deja playa. Por eso una vez yo, estando en la selva, me dicen, oye, vámonos a la playa. Yo me quedo huevón, disculpen el término, o sea, me quedo cojudo. Playa, diciendo yo digo, ¿no? Playa, playa en Lima, ¿no? Playa en la costa, esa playita de arena cerca al mar, ¿no? Pero en la selva también hay playas y se llaman playas fluviales. Por eso esa zonita es de arena, bien libre. En este caso, esas zonas liberadas nos dice que se llaman, ¿qué? Se llaman barrizales o barriales. Barrizales o barriales. ¿Para qué sirven los barrizales? Los barrizales también sirven para la agricultura estacional. Mira, en la selva solamente hay 3 lugares, selva baja estoy hablando, hay 3 lugares de cultivo. Altos, restingas y barrizales. Alto de manera permanente, se llama perenne todo el año. En cambio, restingas y barrizales de manera estacional, en época de estiaje nada más. ¿Qué cosas se siembra en las restingas y barrizales? Se siembra arroz, se siembra yuca, se siembra frijol. ¿Me dejo entender? En tal sentido vamos a tener esa parte. Ahora, profe, ¿qué más podemos encontrar al respecto? Un momentito, chicos. Aló, buenos días. Aló. Nuevamente, el extorsionismo ya está llegando ya. Si no, debe ser feita esa vaina. A ver, en este caso tenemos esa parte, ¿ok? Ahora, ¿qué más? Mira, yo tengo este serpenteo de este río, o sea, ¿cómo va este río? En todo caso, mira, este río está juntándose con esa otra parte. ¿Cómo se llama, profesores? Se llaman meandros. Los meandros también vamos a encontrar en este caso en la selva baja. Profe, ¿qué más tengo? Mira acá, yo tengo lagunas en forma de herradura. ¿Cómo se llaman? Esas se llaman las famosas tipishkas. También le dicen cochas, lagunas en forma de herradura. En todo caso, profe, esa geomorfología vamos a encontrar en la selva baja. Termino, chiquitos. 3 regiones naturales. ¿Correcto? Profe, ¿qué más voy a ver ahora? Vamos a ver ahora o hablar acerca... ¡Oh, mierda! Perdón, disculpen, chicos, me está doliendo. Dime. ¿Cuál? ¿Cuál otro tema? 8 regiones naturales. El tema anterior son regiones tradicionales. O 3 regiones, si quieres llamarle, ¿ya?
Por eso es 3, 8 y ahí al fondo vamos a terminar con 11. ¿Ya? Sí, por eso son las 3 divisiones que más preguntan en este caso en los exámenes de admisión. Tengan mucho cuidado con estos temitas, siempre preguntan, casi siempre vienen. Cultivo y monocultivo. Policultivo. A ver, policultivo es en la sierra, hijito. Y monocultivo en la costa. Claro, es industrializada el cultivo en la costa, pues sí o no. Ya, pues sí, ¿qué cosa encuentras? A ver, en una chacra cuando tú vas a la costa, ¿qué encuentras? ¿Encuentras varios productos o un solo producto? No, un solo producto. A ver, vete ahí, ¿qué cosa encuentras en una sola casa, en una sola hacienda? Claro, estoy hablando, por eso, por ejemplo, si yo soy un hacendado en la costa, normalmente me dedico a un solo producto. No puedo meter más porque es para la industria. No, en este caso para la exportación más que para industria. Para la exportación, en todo caso, monocultivo en la costa. Y eso preguntaron en el examen de la pre, ¿no? Esa pregunta también está mal hecha. O sea, yo he ido observando que hay algunos errores, pero no hay que hablar de eso, ¿ya? Vamos. Porque todo es un error allí. Pero real, no te estoy vacilando. No, en algunos ni respuesta hay. Pero por aproximación tú puedes encontrar la respuesta. ¿Sí? Vamos a ver, 8 regiones naturales del Perú. Eso de las tantas divisiones que se hace del territorio nacional. Ahora, miren, si nosotros hablamos de división del territorio nacional, esto, ¿quién lo plantea? Esto de acá ya también va a ser planteado. ¿Por quién, profesor? Allá, por Javier. Javier, ¿qué profesor? Javier Pulgar Vidal. Mira, Vidal. ¿En qué año lo plantea? Muy bien, 1941. Correcto, 41. Mira acá, escuchen. En otros textos tú vas a encontrar estos años. ¿En qué sentido? Vas a encontrar del 38 algunos, otros del 39. Mira qué sucede en este caso. ¿Ah? ¿Por qué, profesor, en un texto encuentro 1938 y en otros 1941 y en otros 39? Eso del 39 y 38 es algo, todavía en este caso, algo incierto, no está bien determinado, no está bien definido. Por eso yo prefiero trabajar con esta fecha directo, ¿ya? ¿Por qué? Porque este trabajo de 8 regiones naturales de Javier Pulgar Vidal es una tesis doctoral. Correcto. O sea, cuando yo te hablo de una tesis pues tú no lo haces en un día. Una tesis pues tú no lo haces en meses. A veces te puede demorar hasta años, dependiendo del tipo de investigación que tú vayas a hacer. Por eso esta investigación dura pues 3 años aproximadamente. Si nosotros hablamos del 38 hasta el 41 son 3 años, correcto. Por eso es una tesis doctoral, en este caso, es un proceso de investigación. Por eso en otros textos tú vas a encontrar como 38, 39. No hay problema en esa parte, pero esta fecha sí es exacta. ¿Por qué? Porque en esta fecha sí lo va a sustentar Javier Pulgar Vidal. Correcto, lo sustenta. Ahora, como es una tesis se tiene que defender, tienes que decir la razón de por qué, en este caso, vas a separar el Perú. Esa tesis, ¿ante quién le va a presentar? O sea, ¿quién va a ser su jurado de Javier Pulgar Vidal? Esta tesis lo va a presentar a la tercera. ¿Tercera qué? Tercera asamblea. ¿Qué profesor? General. Muy bien, general, ¿qué profesor? General Panamericana. Panamericana. ¿De qué? Muy bien, de historia y geografía. Correcto. Profesor, mira, cuando nosotros hablamos tercera Asamblea General Panamericana de Historia y Geografía, profe, a ver, hace poquito esto acaba de pasar, creo que pasó hace un par de semanas atrás. Concluyó los Juegos Panamericanos. ¿Dónde se desarrolló? ¿Dónde se desarrolló los Juegos Panamericanos? En Chile, hijito, en Chile. Ya, yo te pregunto, ¿quiénes participaban en esos juegos? ¿Los países de dónde? ¿Ah? ¿De dónde? ¿De dónde?
De toda América, niño, del continente americano. Me dejo entender, a veces cuando hablas Juegos Panamericanos, profe, solo Sudamérica. No es así. Por eso ahí han venido mexicanos, han venido estadounidenses, cubanos. O sea, ¿qué está abarcando? Está abarcando toda América, todo el continente americano. Juegos Panamericanos, abarca todo el continente americano. ¿De qué crees que trata esto? De lo mismo, sino que ya no es de juegos, sino de investigadores, de científicos. ¿En qué? En historia y en geografía. ¿Para qué se reúne esta asamblea? Esta asamblea se reúne para captar nuevas ideas made in America. Claro, made in America te está diciendo. ¿Qué es made in America? Hechos en América, hijito. ¿Por qué, profe? No entiendo. Mira, si ustedes no se han dado cuenta, todo el sistema de conocimiento que ahora manejamos está basado en Europa. Por eso se dice que es un conocimiento eurocentrista. Ya. En todo caso, mira, por ejemplo, dividir en 3, costa, sierra y selva. ¿Quién lo hizo? ¿Un peruano, un americano o un europeo? Un europeo. Ya ve, es una forma de dividir. Por eso recuerda que esta tercera asamblea panamericana lo que hace es recolectar nuevas ideas que nazcan en propia América. ¿Me dejo entender? Y Javier Pulgar Vidal pues hace esa división. Por eso esta tercera asamblea es la encargada de determinar si esta tesis, esta teoría es válida o no es válida. O sea, esto no es cualquier cosa, pues. No te está evaluando un profe de la San Marcos, un profe de la UNI, San Cristóbal, nada, esa vaina, no te está evaluando, te están evaluando conocedores muy fuertes, pues. En tal sentido, Javier Pulgar Vidal tiene que sustentar eso. Y profe, ¿cómo lo sustenta? Va a tener criterios, pues, o sea, él va a decir, va a presentar, estas divisiones son así, pero ¿por qué lo divides? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Me dejo entender? Ahora, entendiendo un poquito ya más o menos cuál es el contexto, lo que nosotros tenemos que ver acá es que Javier Pulgar Vidal no es el autor primigenio de esta división del Perú. O sea, a él no se le ha ocurrido, no es que él se inventó esta división. ¿Sabes cómo salen las ideas? En realidad nada se inventa, nada, chicos. No hay nada de invento en nada. Hay conocimientos ya prehechos. Y si tú eres trome, puedes contextualizar con algo que ya existe y ver qué está pasando en la realidad y normalmente así se incrementa el conocimiento, porque estos conocimientos ya están dados. Nadie ha inventado nada. ¿Me dejo entender? En tal sentido, profe, esto viene pues desde Grecia, sus conocimientos, pero esta división del Perú, Javier Pulgar Vidal se topa con un escrito, con una especie de escrito que lo había hecho ¿quién? Un padre jesuita. ¿Cómo se llama ese padre jesuita, profesor? Muy bien, ese padre jesuita se llama Bernabé. ¿Bernabé qué? Bernabé Cobo. Bernabé Cobo no le da pues esa división de 8 regiones. Eso de poner 8 regiones sí le corresponde a Javier. ¿Me dejo entender? Javier le da esa denominación, ese nombre. Pero Bernabé Cobo, como era un padre jesuita, este papacito ya se había paseado a lo largo y ancho del Perú. ¿Me dejo entender? Los jesuitas, ¿cuándo llegan al Perú? A ver, niñitos. No, más o menos, ¿en qué siglo? ¿Los jesuitas cuándo llegan? ¿Servían o no servían los jesuitas? Hola, hueva, venían a tragar nomás, profe, ¿eso no? Nada. Claro, eran educadores, pues, hijito. ¿Pero qué educaban? ¿En base a qué? ¿En base a la religión, sí o no? En todo caso, ¿cuándo creen que llega? Ya, te dejo de tarea, ¿ya? Mira, como esos padres, esos jesuitas, esos papacitos eran educadores, por su misma área de expandir la palabra del barbón, ¿qué es lo que hace? Se habían recorrido todo el Perú, pues. Y este Bernabé Cobo, o sea, no era tonto. Mira, cuando iba caminando a lo largo, iba observando que iba cambiando las condiciones.
En este caso, ¿en qué? Relieve, geomorfología, en flora, por ejemplo, era muy notoria. Tú llegas acá a la punta, no hay nada, está pajla y encima hace chirizazo de miércoles. Te vas acá a la miércoles, acá planta como miércoles ya también. Calor, calato vas. En tal sentido, mira, él iba viendo y él iba registrando y Javier Pulgar Vidal se topa con ese escrito, o sea, lo encuentra ese escrito y le parece interesante, ¿no? ¿Cómo miércoles es esto, no? O sea, ¿qué está pasando en el Perú? Le parece interesante y empieza a indagar, empieza a investigar sobre eso. Y de verdad, pues, también sale con ese escrito, va caminando y encuentra esas diferencias. Y lo que hace Javier Pulgar Vidal es sistematizar todo el conocimiento, lo va a organizar bien chévere, lo va a dar un título, 8 regiones, y a partir de ahí lo va a presentar a la tercera asamblea. ¿Correcto? Ahora, el criterio, o sea, siempre hay un criterio, o sea, ¿cuál es tu fundamento principal para que tú puedas separar? Por ejemplo, en las 3 regiones, ¿cuál es el criterio más importante? La longitud, ¿sí o no? O sea, a lo largo del Perú lo va a dividir. Esto es una región, otra y otra, a lo largo, ¿sí o no? Es lo longitudinal. En cambio, para Javier Pulgar Vidal, el criterio más importante, ¿cuál es, profesor, el criterio más importante? Muy bien, es el criterio altitudinal. Correcto, altitud. Ese es lo más importante para él. Por eso en otros textos tú no lo encuentras como 8 regiones naturales, sino como lo encuentras 8 pisos altitudinales del Perú. Es lo mismo en este caso, ¿correcto? Ahora, entendiendo eso, el fundamento de Javier Pulgar, esos criterios van a ser 2 en general, ¿ya? Vamos a tener criterios de qué, profesor, criterios de regionalización. ¿En qué se sustenta Javier Pulgar Vidal para poder separar el territorio peruano en 8 regiones? Por eso se llama criterios de regionalización. Vamos, profe, si hablamos de los criterios, ¿qué criterios tenemos? 2. Vas a tener al criterio natural. Muy bien, muy bien. Vas a tener el criterio cultural o humano o antrópico, lo vamos a poner, ¿ya? Antrópico, es lo mismo, pues en realidad, antrópico, hombre, pues sí. Claro, en tal sentido vamos a tener eso. Ahora mira, si nosotros hablamos de lo natural, la propia naturaleza ya separaba el Perú en 8 regiones. Por ejemplo, ¿en qué? Por ejemplo, nos dice que lo separaba a partir del clima. Quiere decir que cada región presentaba su propio clima. Correcto. Si tú te vas aquí, hay un clima, aquí otro clima, otro clima, otro clima. Son climas distintos. Y si aquí tiene un clima, otro clima, un clima, otro clima, otro clima, y así, ¿se puede separar o no? Claro. Ese es un fundamento. Te está diciendo, ¿por qué lo vas a separar? Porque esto tiene un clima, esto tiene otro clima. ¿Me sirve para separarlo? Claro, pues. Es un pretexto, ¿no? Por eso se llama fundamento. Es el pretexto. Ahora, en base al clima, ¿qué tenemos? El relieve. Quiere decir que cada región también presenta su propio relieve. Como profe, no te estoy entendiendo. ¿A qué tiene un relieve, otro relieve, otro relieve, otro relieve? A la miércoles. ¿Se puede separar o no? Si son distintos. Claro, también es el fundamento. Profe, tienes relieve y clima. A partir de ahí, ¿qué pasa? Se desarrolla una determinada flora. Claro, pues si ahí tienes un clima distinto, hay otro clima, no vas a tener la misma flora. Lógica, ¿sí o no? En tal sentido, este tiene otra flora, otra flora, otra flora. A la miércoles lo separo. Son fundamentos. ¿Por qué estás separando? Ese es tu fundamento, tu pretexto. Profesor, la fauna. Claro, ¿sí o no? También te está diciendo que cada región va a tener su propia fauna. Y lo que más para él es importante es la altitud, ¿correcto? En tal sentido tenemos eso. Profe, en base a eso, mira, tú tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 regiones. Correcto, profesor. Si nosotros hablamos desde esa base 1, ¿cómo se llama? Se llama chala. ¿La chala de cuánto abarca? Desde los 0 metros hasta los 500 metros sobre el nivel del mar. ¿Correcto? Claro. 2, ¿quién es? Yunga, bacán, chévere. La yunga continúa nada más. Todo es continuado.
Muy bien, desde los 500 hasta los 2300 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Vamos. ¿Quién le sigue? 3. Muy bien. Quechua. Bacana. Quechua. Ahí está, profe. ¿De cuánto? Desde los 2300 metros hasta los 3500 metros. 3500 metros. Vayas a tener 4. ¿A quién? Suni o Jalca. Suni. Profe, ¿esto de cuánto abarca? Continuado, 3500 a 4100 metros. Metros sobre el nivel del mar. Metros sobre el nivel del mar. ¿Correcto? Ahora, ¿quién sigue en la 5? Claro que sí, profesor. 5 es Puna. ¿Y la Puna de cuánto abarca? Claro, 4100. 800 metros sobre el nivel del mar. Profe 6, ¿quién es? Janka. Profesor de 4800 hasta los 6768 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Claro. 7, ¿quién es? Rupa. Rupa. ¿De cuánto? Desde los 1500, ahí está, pues ahí está, ¿no? 1500, ¿hasta cuánto? Hasta los 400 metros sobre el nivel del mar. Por último, 8, Omagua. Claro, Omagua, ¿qué nos dice? Va desde los 400 hasta los 80 metros sobre el nivel del mar. En tal sentido, mira, estos son ya puntos claves lo que te estoy dando. Y a partir de acá ya puedes determinar en qué región estamos. Y de acuerdo a eso, la flora también se desarrolla. ¿Correcto? Primer criterio, natural. Segundo criterio, antrópico. ¿Qué cosa toma como consideración Javier Pulgar Vidal? Por ejemplo, lo que toma en el criterio antrópico es el folclore. Cuando yo te hablo de folclore, ¿qué es el folclore? Costumbres y tradiciones. Claro, eso es folclore en general, ¿sí o no? Costumbres y tradiciones. Por ejemplo, ¿qué costumbres? Música. ¿Es costumbre o no? Claro, ¿es parte de la tradición la música o no? ¿Qué cosas bailas aquí en la sierra en enero, en febrero principalmente? Carnaval, ¿sí o no? Para saliendo ahí a tonear. ¿Eso lo harán en todas partes? Solo en la sierra, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? La forma como lo hacen. Ah, en todo caso, profesor, eso es parte del folclore. Mira qué te dice. Cada región tiene su propia costumbre, tiene su propia tradición. Ejemplo, música, danza, vestimenta, es lo más característico. Por ejemplo, aquí en la Quechua, ¿cómo se viste? Claro, por ejemplo, el varoncito lo que hace es agarrar pantalón, zapato, su camisa y su poncho. Correcto, ya, bueno, con tu chumpi te amarras, todo eso. Pero donde tú te das cuenta bien clarito es con la señorita, porque la señorita es bien clara la parte tradicional, pues. Por ejemplo, ¿cómo sale una señorita en carnaval? Les dije, esa es la vestimenta tradicional de los de la Quechua. ¿Cómo sale? Adentro se pone una inagua, encima se pone una pollera, ¿sí o no? Profesor, se pone su blusa, se amarra con su chumpi, encima se pone en la espalda su yiquia y su sombrero, ¿verdad? Si tú te vas a cualquier parte de la Quechua, te vas a Cusco, vete a Huancayo, vete a Andahuaylas, es la misma vaina, es similar, solamente ¿en qué cambia? En el colorido. Claro, en el colorido, lo que le vaya a dar, no sé, lo del bordado, todo, pero en general, así se viste, ¿no? Sí. Eso es lo que yo te digo. Si tú te vas a la costa, ¿así se vestirá? Si te vas a la Omagua, ¿así se vestirá? Pregunta, ¿se vestirán en la Omagua? ¿Una señorita se vestirá ahí? No, pues, nada. ¿Sabes qué pasa? Agarra hojita de plátano, se amarra y listo, se acabó. No hay más. ¿Qué pasa, profe? Una señorita de la cintura para abajo nada más se cubre, para arriba no. Por eso cuando viene una charapa, ¿cómo está? Claro,
Nunca han visto acá cuando vienen a hacer sus danzas, venden sus productos también, como ahí en las calles camina, como si nada, ¿no? Pero mira, mírale a la señorita, si tú ves a una señorita así sin nada en las teteras, nada que se cubra, te horroriza, ¿sí o no? Claro, ay, qué horror, qué vergüenza, mira cómo está, impúdica de miércoles. Le dirás también, quizá, ¿no? ¿Quién sabe? Pero ¿por qué prejuzgas? Es que ellos actúan de acuerdo a sus tradiciones, a sus costumbres. Imagínate que tú vayas de acá con tu poncho, con tu yiquia, todo bien abrigadazo, a plenos 45 grados. Ellos también se horrorizarán, pues mira, esa llame miércoles con tanto calor, está que se viste, o sea, está recontrabrigada. Es parte de... Es parte de, por eso el folclore siempre tenemos eso, ¿ya? Y te dice que cada región es distinta en ello, y por lo tanto, si acá tiene otra costumbre, otra tradición, otro, ¿lo puedo separar? Sí, sí se puede separar. Otro criterio, profesor, las actividades humanas. Cuando yo te hablo de actividad humana, ¿a qué me refiero? Me refiero a la actividad económica que el hombre realiza. De acuerdo a su naturaleza, ellos van a desarrollar actividades económicas de acuerdo a con lo que vaya a contar dicha región, ¿correcto? Por ejemplo, mira, si tú te vas a La Janca, en La Janca podrías practicar agricultura, ¿sí o no? En La Janca. Aquí en la punta, pues. ¿Por qué no podrías practicar? Si hay tierra. Ah, claro, frío. Si te vas a la Omagua, ¿podrías practicar agricultura o no? No, se inunda. En agua a ver siembra. Ya ve, por eso, de acuerdo a su naturaleza, a sus condiciones, el hombre va a desarrollar una actividad con mayor intensidad o algunas actividades para su sustento económico. Correcto, por eso cada región presenta su propia potencialidad económica. ¿Se entiende? Yo te pregunto, aquí en la Quechua, ¿cuál es la actividad más importante? La agricultura, chicos. Nosotros somos agricultores, nosotros no somos comerciantes, nosotros no somos, en este caso, industriales. Profe, tú si eras agricultor, yo tengo mi tienda, yo soy comerciante. No, pe enfermo, eso no es todo Ayacucho, pues no es toda la región, ¿sí o no? Si tú te vas, o sea, Huamanga no es Ayacucho. Eso ponte ya en la cabeza. Claro, vete a Uchurajay, vete a Chuschi, vete a la parte de Cangallo, vete a esas zonas. Claro, ¿a qué se dedican? Agricultura. ¿Se entiende? En tal sentido, eso hay que entenderlo. Por eso, actividad humana viene a ser. Hay otra región que es netamente pesquera, hay otra región que es netamente industrial, hay otra región que es netamente talera, hay otra región que es netamente minera. Nosotros no somos mineros tampoco. Los de la Quechua no somos mineros, ¿ah? No, no, no. Esa minería no. Oye, enfermo, vamos. A ver, vamos acá. En tal sentido tenemos eso. Vamos a tener a la toponimia. ¿Qué es la toponimia? Designación o darle un nombre adecuado a cada una de estas regiones. Mira, a Javier Pulgar Vidal no se le ha dado pues la gana de ponerle a cada una de estas regiones estos nombres. Recuerda que está haciendo con nuevas ideas. Esas ideas tienen que ser de común conocimiento. Por eso Javier Pulgar Vidal en toponimia ha indagado en 3 lenguajes. Runasimi o quechua también se le conoce. En aymara y en cauqui. Y cuando tú vas al donde hablan cauqui, ¿cauqui dónde? En la Amazonía. Runasimi casi todo el Perú, porque en la costa también se hablaba. Profesor, y aymara para la parte sur del Perú, principalmente lo que es Tacna, Moquegua, Puno, esas zonas van a estar determinadas por el aymara. En tal sentido, tú vas a esos lugares, le dices chala, ellos entienden a qué hace referencia. Nosotros, chala, en quechua, ¿qué es? Estos miércoles. ¿No saben qué es chala lo que traga la vaca? Paja, dice. ¿Es paja? Ah, ya, eso es una cosa. Son los desechos del maíz. En conclusión, es el maíz. Me dejo entender en tal sentido, por eso tenemos eso. ¿Ah? Listo, por eso hay que... Ustedes saben quechua, ¿no? Ya. Sí, por eso es que tienes que centrarte a este año, pues mira. En ese año sí eran bien divulgados, pues estos idiomas. Ahora más bien están en muere recién los idiomas, ¿sí? Ajá. Por eso ahora en los colegios también ya se está dictando quechua, ¿verdad?
¿Saben eso, no? Y es bueno, es bueno. Ah, economía va a entrar nuevamente porque para el siguiente año ya se va a entrar en economía fuerte. ¿Por qué te digo? Porque ya sabemos cómo está la condición. El peruano tiene que aprender a buscárselas. Tiene que emprender, dice. ¿Sí? En tal sentido tenemos. Y vas a tener por último productos. ¿Qué productos? Límites. Los productos límites también determinan, ¿ah? Profesor, ¿cómo es eso? O sea, el hombre va a ver hasta dónde puede llegar a sembrar algo. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, si yo traigo plátano acá, ¿podría producirse o no? Ah, o sea, aquí en Huamanga. O sea, el platanal crece, el árbol crece, pero sale el plátano, o sea, crece el fruto, así se desarrolla normal. No, sale una cochina y chiquita animación. Pequeñitos nomás salen, ¿sí o no? Ya ve. Pregunta, vienes acá y trae coca, siembra coca, aquí en Huamanga. Tampoco crece. Por eso te digo, son productos límites. ¿Hasta dónde puede llegar a, en este caso, desarrollar o sembrar un determinado producto? Estas vendrían a ser, mira, simplecito en todo caso. Bajo estos dos criterios, Javier Pulgar Vidal fundamenta a la tercera asamblea y la tercera asamblea se queda callada y le dice, muy bien señor, usted ahora es doctor en geografía. Y le dan pues su grado de doctor. Son criterios bien fundamentados. Son pretextos, esto por esto, esto por esto, esto por esto, listo, se acabó. Y ahí está. Y así vas a hacer cuando sustentes tu tesis, pues, en la universidad, hijito. Claro, tienes que hacer tesis, pero ahora ya nadie sale sin tesis. Antes había pues clase modelo, había experiencia laboral, había, como te digo, actualizaciones de cursos. Con actualizaciones hasta hace poquito han ido sacando un montón de la universidad. O sea, tú hacías un curso de actualización, te daban tu certificado, presentabas eso y ya estaba ya eras profesional. Ahora nada, inclusive doble tesis vas a hacer para bachillerato y para título. Pero es bueno, les conviene, ¿ah? Les conviene. Yo, por ejemplo, he salido con tesis, yo no he salido con otra modalidad. ¿Ah? De mí mi tesis ha durado 3 añitos de investigación. Yo he hecho sobre, en este caso, inteligencia emocional y conductas disruptivas. Ya, eso algún día te vas a topar. Sí, es parte de... Oye, en sociales llevas todo, hijito. Todo llevas. Ya vamos. Ahora, mira, entendiendo esa parte, a mejor, ¿qué estamos haciendo acá? Entendiendo esa parte, directo ya, pues. Es que estoy acá directo y no era para hacer el cuadro ya. Sino para cada uno me va a quitar espacio y mejor así ya. Vamos, entendiendo esa parte, vamos a desarrollar cada una de ellas, ¿ya? Vamos. Empezamos. Uno, ¿con quién? Con Chala. Chala también es llamada quechua, ya sabemos de 0 a 500. ¿Qué significa chala? Nos dice que chala significa planta de maíz. En runasimi, en aymara, amontonamiento de nubes o región nubosa. Y en, ¿cómo se llama? En cauqui, tierra arenosa o arena. Claro, fácil, ¿le entiendes, sí o no? ¿Por qué arena? Claro, es desértica, pues hijito. Tú vas a la costa, todo es arenal, ¿sí o no? Por eso tierra arenosa, zona árida también se le dice, en Cauqui. Y nubes, profesor, amontonamiento de nubes o región nubosa. ¿Por qué? Porque la costa para nublado todo el año. ¿Tú has ido a Lima? En el único momento es en verano nomás que se despeja. ¿Sí o no? Todito el resto, nubladito está. Ahora maíz, es que básicamente eso también hay como flora en este lugar. Vamos, niñito. Vamos a hablar acerca de qué? Del clima. ¿Qué tipo de clima presenta? Un clima sui generis o generis, si quieres llamarlo, ¿ya? Generis o generis. Profesor, ¿cómo es eso? ¿Qué significa? Único en su género. ¿Por qué? Porque en la costa vas a encontrar 2 climas al mismo tiempo. Vas a encontrar el clima semitropical y vas a tener el clima subtropical. Profesor, si hablamos del clima semitropical, ¿qué nos dice? Muy bien, eso es solamente en la costa norte.
Pero en la costa centro-sur, profesor, ¿qué sucede? Es un clima subtropical. Profesor, ¿esto a qué se debe? Esto se debe a la influencia de la corriente, ¿qué? Del Niño. Y esta, la corriente de quién? De Humboldt. Correcto, de Humboldt. En tal sentido tendríamos eso. Ahora, hablando del clima, vamos a hablar del relieve. Mira, en la costa nosotros hemos visto un huevo de relieve, ¿verdad? Pampas, tablazos, depresiones, oasis, profesor, valles longitudinales, valles o conos deyectivos. De todo eso, ¿qué predomina? Predomina el desierto, niño. El desierto, correcto. Por eso se dice estrecha franja desértica ubicada en la parte occidental del Perú. Correcto. Desierto. Estamos resumiendo, pero no voy a escribir todo ya. Es solamente probabilidades de preguntas, ¿ya? Profe, en este caso, flora. En flora depende ya también de qué. Si es en el norte o es en el centro-sur. Correcto. En el centro-sur, como tiene el mismo clima, va a haber pues casi la misma flora. En el norte es otro clima y en todo ese sector también va a haber la misma flora. Por ejemplo, empezamos de norte a sur, ¿ya? En el norte, ¿cuántos departamentos habían? Estos miércoles. 2 nomás enfermos, Tumbes y Piura. En el centro estaban 4, en el sur 4, ¿sí o no? Ya, por eso les estoy diciendo, eso tienen que dominar para esto. Esto ya es como una síntesis general de todo lo que hemos avanzado, tanto de geografía física como de geografía, en este caso, ecológica, ¿correcto? Mira, vamos a ver en tal sentido. Profe, si nosotros hablamos de flora, en el norte, ¿qué cosa encuentro? Por ejemplo, en el norte vas a encontrar el mangle. El mangle. ¿En dónde? Claro, en Tumbes, ¿ya ve? En los manglares, pijito. Claro, es la flora representativa de Tumbes, ¿sí o no? Profesor, ¿y en Piura qué cosa encuentro? Ajá, bacán, chévere. El guarango. ¿Qué más, profesor, encuentro? Vas a encontrar el algarrobo. Algarrobo. Claro, el algarrobo es de la parte norte, en Piura. Profe, ahora, en el centro sur, ¿qué cosa encuentro? Vas a encontrar, por ejemplo, la grama salada. Grama salada. Claro que sí. El carrizo también. Carrizo, correcto. ¿Qué más encuentro? Muy bien, vas a encontrar, por ejemplo, el llantén. Correcto, el llantén. Es una hierba medicinal, ¿verdad? Nunca estos papacitos. En fauna, dependiendo. En el norte, mira. En el norte, ¿qué cosas encuentras? ¿En dónde? En la parte marítima y en la parte continental. Empezamos en la parte marítima. Lo representativo. Peces. Las conchas. Todas las conchas van a estar ahí. Conchas negras principalmente, ¿sí o no? Estamos, profe, en la parte continental. ¿Qué encuentro? En Tumbes, por ejemplo, ¿qué cosa encuentras? La iguana. ¿Qué encuentro? El camaleón. Claro, el cocodrilo de Tumbes. Ya, león, no importa, cocodrilo de Tumbes. Ya, en la parte central y sur, vas a encontrar en el mar, ¿qué cosa? A las aves guaneras. En el mar, profe, aves guanera. Mejor escribo completo, ¿ya? Guaneras. ¿Quiénes están dentro de las aves guaneras? Alcatraz, gunay o guanay, como ustedes lo llaman. Ese es el más importante, ¿no? Alcatraz, gunay, piquero, pelícano. Vas a encontrar inclusive el pingüino de Humboldt. ¿Correcto? Claro, todo eso ya, bacán, aves. ¿Qué más encuentro? Peces. Claro, ¿qué peces? Principal, representativo. La anchoveta y la sardina, que son los que más se comercializan. ¿Correcto? Es para la industria, hijita, para la industria. Por ejemplo, de la sardina y de la sardina sí lo comes, hija. ¿En qué lo comes? En las conservas. En las conservas. ¿La anchoveta para qué? Harina de pescado, aceite de pescado las hacen de esas. ¿Sí? En tal sentido tenemos eso. Ahora, profesor, vamos a tener peces. ¿Qué más, profesor, tendríamos? En la parte de los ríos, en la costa, ¿qué encontramos?
Claro que sí, todos los de acá, camarones de miércoles. Hablen, en este caso, listo, el camarón, pues sí o no. Vas a encontrar el camarón en la parte de los ríos, ¿no? Sí encuentras. En tal sentido, mira, por eso, ¿cómo te das cuenta? Cuando tú vas para Lima, mira, todo este trayecto de acá te llegas a Vinchos, todito hasta Guaitara, ¿qué te ofrecen? Trucha. El plato es básico, es trucha, ¿sí o no? Pero bajas de Guaitara para el fondo, Pacra, ¿qué te ofrecen? Camarón. Todo está en base a camarón. Chupe de camarón, ceviche de camarón. O sea, todo ya está en base a camarón. Si tú te das cuenta, miras los restaurantes, todo es camarón. Acá todo trucha. ¿Sí? Estamos, ¿ah? En tal sentido tenemos eso. Profesor, etcétera. Actividad humana. Actividad humana. ¿A qué se dedica el hombre acá? El hombre se dedica, bacán, claro, si hay peces, pesca, pez, ¿o no? ¿Qué más? Bacán, el comercio. Comercio, claro que sí, la industria. Industria. Correcto, industria. Estas tres actividades son principales en este sector. Por eso si te dicen zona industrializada, región industrializada, la chala. O costa, correcto. Profe, tenemos eso. Vamos a tener como datos más importantes. En esto siempre preguntan también estos datos. Por ejemplo, esta es la región. Muy bien, bacán. ¿Más qué cosa? Más poblada. Poblada. ¿Y qué? Y desarrollada de todo el Perú, ¿ya? Desarrollada del Perú. ¿Estamos? Listo, profesor. Ciudades. Ciudades. Vamos de norte a sur. Tú eres Tromea. Mira acá. En el norte, ¿qué tengo? Tumbes. En Tumbes, ¿qué ciudad importante? Tumbes, pues, hijito. ¿Sí o no? En Piura, ¿qué ciudad más importante? Piura, pues también está Paita, pero a Piura vamos a ver. O sea, hay bastantes, ¿ah? Profesor, en Lambayeque, ¿cuál es la ciudad más importante? Mira, Tumbes, Tumbes. En Piura, Piura. En Lambayeque, Lambayeque. No, enfermo. Chiclayo. Estamos. La capital de Lambayeque es Chiclayo. En La Libertad, Trujillo, la capital. En Ancash. Ancash está en la sierra, hijito. Ay, a Chimbote, el puerto de Chimbote. En Lima. Ica está en Lima, miércoles. Ya. Miren estos. Así es la vaina. Miren este. Ya, habrás anotado ya todo. Estamos en tal sentido, tenemos eso. Vamos, dos. ¿Qué tenemos? Yunga. Yunga, profesor. Yunga, ¿qué significa? Muy bien, mujer. ¿Qué mujer, profesor? Mujer estéril. Estéril. También se le conoce como valle cálido. Correcto, valle cálido. Estamos, mujer estéril o valle cálido. Profe, vamos a hablar acerca del clima. ¿Qué tipo de clima presenta la Yunga? Nos dice, muy bien, el clima que va a presentar es un clima cálido. No templado, es cálido. Profesor, temperaturas por encima de 25 grados, ¿ya? 28, hasta 30 alcanza. Profesor, pero depende de qué tipo de cálido. Porque hay dos, húmedo y seco. En este caso va a depender de la yunga, porque hay dos yungas. ¿Cuáles son? Yunga marina o marítima. Y vas a tener a la yunga que yunga fluvial. Hay dos clases de yunga, fluvial y marítima. Profesor, fluvial, ¿dónde se encuentra? Al interior. Y la yunga marítima se encuentra en la cadena occidental, pero en la cara occidental, viendo al mar peruano. Correcto, por eso se llama yunga marina, mira al mar. Recuerda que esta es la cadena occidental, central, oriental. Si esta es la cadena occidental, ¿dónde está la cara occidental? Hacia este lado. Correcto, se encuentra en la cadena occidental, en la cara occidental. La yunga marina, la yunga fluvial está al interior. Correcto, fluvial viene de río, pues hijito. ¿Estamos? Ahora, ¿qué tipo de clima presenta? Clima yunga marina, clima cálido seco. Y esto, cálido húmedo. Correcto, cálido seco, cálido húmedo. Profe, ¿qué más voy a tener? Voy a hablar en este caso acerca del relieve. El relieve representativo de la yunga nos dice que son las quebradas. Quebradas. Profesor, ¿qué son quebradas? Son zonas estrechas entre cerros, ¿sí? Bastante estrechas. Profesor, si hablamos de flora, ¿qué tenemos en flora? En flora vamos a tener lo siguiente. Vas a tener al molle.
Correcto, vas a tener a la retama. Retama. ¿Qué más voy a encontrar, profesor? Por ejemplo, vas a encontrar a los cactus, todos los cactus chiquitos, ¿ya? Las cactáceas. Ejemplo, la pitahaya, la sábila, el nopal. Correcto. Claro, ya saben. La tuna, ¿cuál es la planta? El nopal. La planta de la tuna se llama nopal, no es penca. Es por gusto esa vaina. Nopal es eso, el fruto se llama tuna. Correcto, pues los cactus son de acá. Pitahaya, sábila, nopal, son de esta zona. Correcto, retama, molle, profesor. ¿Qué más encuentro acá que no se nos está yendo? A ver, tara, por ejemplo. La tara es de esta zona, ¿correcto? Vamos, en fauna. En fauna tenemos bastante. Por ejemplo, voy a encontrar a la zarigüeya. Zarigüeya. A la zarigüeya, ¿qué se le dice? Muca. En quechua, ¿qué le dicen? Jarachupa. Esta es la jarachupa, ¿ya? La zarigüeya. Profesor, vas a encontrar entre aves más representativas a la tortola. Tortola, sí. La tortola es pariente de la paloma torcaza. En acá hay, sí hay. ¿Cómo le dicen? Le dicen cuculi. En quechua. Es una media ploma grande, porque la otra son pequeñitas, ¿sí o no? Esa pequeñita es la paloma torcaza. No entiendo, profe. ¿Tú te vas a ir al parque? Ahí quédate un par de minutos, vas a ver que hay palomitas pequeñas que se sientan de color plomiza. Esa es la paloma torcaza. Un poquito más grande que esa es la tortola, por eso se le dice cuculi. Eso sí se come, pues, ¿sí o no? Tiene todavía algo que comer. La paloma torcaza, puro hueso, ¿no? ¿Alguna vez han cazado con ondita siquiera? Estos no han tenido ni infancia, creo. Nosotros salíamos, vamos a Camilla, con nuestra ondita caminada y están matando al guito, ya siempre. Estamos. No había que comer. Asesinos. Para comer, pues eres depredador, ¿sí o no? Estamos, entonces, la tortola. ¿Qué más vas a tener? Vas a tener en este caso el colibrí. El colibrí, ¿qué es? El picaflor. Son aves, ¿ya? Ahora, en la parte terrestre, ¿a quiénes tenemos en este caso? Aparte de zarigüeya. Voy a encontrar, por ejemplo, en este caso, a las lagartijas. Las señoritas, sí, lagartijas. Esta es su región de las señoritas, ¿ya? ¿Quiénes, profesor, son? Las famosas víboras. ¿Qué más, profesor? El cien pies. Cien pies, ¿correcto? Cien pies. En tal sentido tendríamos eso. Correcto, profe. Vamos a tener, etcétera. Profe, en actividad humana. Actividad humana nos dice que acá ¿qué se dedica? Se dedica netamente a la agricultura basada en la fruticultura. Profesor, ¿la fruticultura en qué? Palto, lucmo, guayabo, chirimoyo, pacay, de esta zona. Por eso, zona frutícola, yunga. ¿Correcto? Profe, tenemos datos. Datos más importantes. Nos dice que esta es conocida como la región. Muy bien, de los huaicos primero. De los huaicos. ¿Por qué este fenómeno huaico se da acá? También es conocida como la región de las enfermedades. Enfermedades. ¿Qué, profesor? Enfermedades endémicas. Endémicas. Haya, profesor, como por ejemplo la UTA, el paludismo, la malaria, en este caso la verruga. Correcto, porque UTA, malaria y paludismo es lo mismo. Por eso es mal de fruta, pues, el paludismo. Correcto. Ahora, la UTA es una especie de sarna que se da por un insecto, igual la verruga. ¿Correcto? Ciudades. ¿Qué ciudades tienes? Dependiendo, sí o no, si es yunga marina o yunga fluvial. Yunga marina. En Lima tengo Chosica. Chosica, profesor. ¿Qué más? Chacla. Cayo. Profesor, en la parte también voy a encontrar Moquegua. Moquegua, profesor, sí. Eso está en Yunga. ¿Y cuál es su parte de, profesor, de lo que se encuentra en La Chala? Se llama Hilo, en Moquegua, correcto, el puerto Hilo, pues. En Moquegua mismo está en Yunga. En Tacna también está, profesor. Profesor, voy a tener, en este caso, en la Yunga fluvial. ¿A quiénes tengo? Voy a tener, por ejemplo, en el interior, voy a tener a Chachapoyas. Chachapoyas.
Boyas. ¿A quién más tengo, profesor? Voy a encontrar a Huánuco. Huánuco. Voy a encontrar a Ambo. Voy a encontrar a Bancay. Correcto, o sea, son ciudades de selva, de yunga. Sí, Huánuco también se encuentra en yunga fluvial. Profe, 2. 3. ¿Encontramos a quién? Encontramos a la quechua. Quechua, profe. Si hablamos de la quechua... ¡Oh, mierda! ¿No sé que esto significa qué cosa? Significa clima templado. No. El significado de quechua es clima templado. Eso significa quechua. Ahora, su clima sí es templado seco. Es una cosa distinta. Claro, o sea, cuando te preguntan ¿qué significa quechua? Clima templado. Ese es el significado de quechua. Ahora, su clima sí es templado seco. ¿Templado qué? Templado seco. Ahora, esto va con unas temperaturas de 11 a 16 grados centígrados. Vas a tener el relieve. ¿Cuál es el relieve, profe? El relieve predominante nos dice que viene a ser ¿qué cosa? Los valles. ¿Qué valles, profesor? Valles interandinos. Interandinos, correcto. Profe, tenemos en flora. La flora representativa, ¿qué nos dice? Nos dice que la flora representativa viene a ser, en este caso, el aliso, lambras, correcto. Ichu no, acá no hay ichu, más arriba todavía está ichu. El eucalipto sí, eucalipto, pero recuerda que el eucalipto no es una planta del Perú, correcto, no es, eso viene de Australia, no es nativa del Perú, lo han traído, se ha adaptado a esta región. Vas a encontrar a la calabaza, correcto, bacán. Vas a tener a la caigua. Vas a tener, por ejemplo, el tumbo, profesor. Vas a tener, por ejemplo, el purupuru, ¿cómo se llama? Granadilla. Le dicen purupuru, pues eso es moco lo que le dicen ustedes. Nunca han comido, es una bola anaranjada. Abres, durita es, y adentro sale como una especie de pepitas y es dulce. Ya, esa es la granadilla, pero le dicen purupuru en quechua, eso ya saben. Tal sentido tenemos eso. En fauna, profesor, ¿qué tenemos en fauna? En fauna vamos a tener que... acá vamos a tener a la paloma. Paloma torcaza, niñito. Torcaza, es de esta región. Vas a tener, por ejemplo, entre aves, por ejemplo, al halcón. El halcón. Vas a tener el águila. El águila también es de acá. El cernícalo. Cernícalo, profesor. El quillinchu, pues, ¿sí o no? Al halcón en quechua, ¿cómo se le dice? Guamán. Al águila. Guamaní. O sea, si tu apellido es guamaní o guamán, tu apellido significa halcón o águila. ¿Estamos? ¿No sabían eso de sus apellidos? Es que acá hay un montón de guamaní, ¿sí o no? Y no saben cuál es el significado de sus apellidos. ¿Correcto? Vamos, ¿qué tenemos? Profesor, aparte de eso, voy a tener también ¿a quién? Voy a tener en este caso fauna. ¿Qué más? Voy a tener al chorazo, el zorro. Zorro andino, pues niñito. Voy a tener también en este caso aparte... No, ya ahí lo dejamos. Vamos a tener aves como por ejemplo el ruiseñor, vas a tener en este caso el gorrión. Actividad, no, acá no hay todavía cóndor. Humana, ¿ya? ¿Qué tenemos? Vamos a tener que acá es la agricultura. A ver, chicos, miren acá. Me van a disculpar, lo vamos a dejar acá en esta parte. En esta parte lo vamos a dejar, a la siguiente vamos a avanzar mucho más rápido, ya, porque esto ya es una parte de complemento nada más.